Hola a todos, soy la doctora Macarena Gajardo, nefróloga infantil del Hospital Roberto del Río, y en esta ocasión vamos a ver la clase de síndromes hiperosmolares. Como definición, la presión osmótica es la presión generada por un número de partículas no disociables disueltas en 1 kilo de solvente. Determina la distribución del agua en los compartimientos. La unidad de medida son los miliosmoles por kilo. Y la osmolalidad es el análisis de laboratorio de la variación del punto de congelación del agua cuando se ha disuelto un soluto en ella. La osmolalidad plasmática está determinada principalmente por el sodio, porque el sodio es el principal osmol del extracelular y determina, por lo tanto, el 95% de la osmolalidad calculada. El cálculo se realiza por la fórmula que está descrita, 2 por sodio más la glucosa dividida en 18 y el nitrógeno ureico dividido en 2,8. Y esto nos da una osmolalidad plasmática teórica de 275-290 milosmoles por kilo, dentro del valor normal. Pero el nitrógeno ureico no se comporta como un osmol eficaz, porque para ser un osmol eficaz necesitamos que esta partícula se mantenga exclusivamente en un compartimento y de esta forma pueda atraer el agua. En cambio, el nitrógeno ureico puede difundir por diferentes compartimentos, no así el sodio y la glucosa. Entonces la osmolalidad efectiva en realidad se calcula por esta misma fórmula, pero sin contar con el nitrógeno ureico, y nos da un valor aproximado de 275 a 285 miliosmoles por kilo. ¿Cómo se hace la regulación del agua y el sodio? Esta se hace de forma independiente, salvo en una condición que es la hipovolemia. Si se fijan acá en este gráfico, tenemos la osmolalidad tanto de la orina como del plasma. El flujo de la orina, en tasa de flujo urinario, y la excreción de solutos urinarios. ¿Qué pasa con todas estas condiciones? Cuando nosotros añadimos al organismo 1 litro de agua. En este caso, la osmolalidad de la orina baja, porque se está diluyendo para poder excretar la cantidad de agua que se ha incorporado, hasta volver a lo normal, manteniendo la osmolalidad plasmática con un mínimo cambio. El flujo de orina aumenta, pero si se fijan, la excreción de los solutos de la orina, en esto nos referimos principalmente al sodio, tienen una casi mínima variación. Por lo tanto, esto nos refleja cómo el manejo del agua es independiente del manejo de los solutos del sodio en la orina. En cambio, el único estado en el cual se produce un momento con activación de todos los reguladores del agua y sodio es la hipovolemia, porque esta es una condición de riesgo vital y por lo tanto se regula tanto el volumen circulante efectivo como la liberación de ADH para mantener el agua. Entonces, ¿cómo regulamos nosotros nuestro medio interno? Necesitamos regular el volumen del intracelular y el volumen del intravascular. El volumen del intracelular nos va a determinar una adecuada función celular. Y esto se regula mediante la osmolalidad del plasma. Y esto ejerce cambios en el balance del agua. En cambio, el volumen del intravascular nos va a permitir tener una adecuada perfusión tisular. Esto se regula mediante el volumen circulante efectivo y que está gatillado por cambios en el balance del sodio. Si intentamos establecer ciertos parámetros tanto de la osmorregulación, por lo tanto, la regulación del agua, como de la regulación del volumen y el sodio, entonces sabemos que para la osmorregulación lo que se censa es la osmolalidad plasmática y el sensor son los osmorreceptores hipotalámicos. Los efectores y que se van a activar van a ser la ADH y el mecanismo de la sed, y lo que se afecta es la excreción de agua y por lo tanto también la ingesta de agua. En cambio, para regular el volumen circulante efectivo, la volemia, lo que es censado es este volumen circulante a través del seno carotidio, la arteriola aferente y la aurícula.
Y los efectores van a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, la liberación del péptido natriurético auricular, la natriuresis por presión y en mucho menor medida y solamente en casos de hipovolemia severa se va a liberar también la ADH. ¿Qué se afecta? Es la excreción del sodio urinario. Ahora, cuando nosotros tenemos un déficit, podemos tener diferentes tipos de déficit, tanto de agua como de sodio. La deshidratación es la pérdida de agua pura y esto nos va a demostrar un déficit del volumen intracelular principalmente. En cambio, la hipovolemia es la pérdida de sodio y esto nos demuestra un déficit del volumen extracelular. ¿Cómo regulamos la osmolalidad? Tenemos diferentes mecanismos, el agua, la ADH y la sed. La osmorregulación es la regulación de la osmolalidad plasmática y se regula mediante el balance hídrico. Los ingresos siempre debieran ser iguales a los egresos. Como vieron en las clases anteriores, los ingresos podemos tener agua pura, agua de alimentos, agua de metabolización endógena y los egresos, las pérdidas insensibles que están establecidas por la evaporación, por respiración y la piel que gatilla la termorregulación. Y las pérdidas obligatorias como la diuresis, las deposiciones y algunas pérdidas medibles de sudor. Los osmorreceptores son neuronas con canales de cationes de la familia TRPV1 y 4 que se ubican en el hipotálamo, principalmente en los núcleos supraóptico y paraventricular. La barrera endotelial del cerebro no permite el paso libre de sodio, pero sí permite el paso de agua. Y esto hace que se generen cambios en los volúmenes de las neuronas. La activación de los osmorreceptores es en realidad una activación mecánica. Es un cambio a nivel del citoesqueleto mediado por la variación en el volumen de la célula. Y esto gatilla que variaciones del 1 a 2% de la osmolalidad generen un cambio mecánico en esta célula y que por lo tanto se libere la ADH. Estas variaciones determinan aproximadamente un 5% de pérdida de agua y por lo tanto esta regulación es una regulación muy fina. El manejo renal del agua se establece en múltiples segmentos del túbulo. El rol fundamental lo tiene la ADH que actúa en las acuaporinas y también la impermeabilidad de las células con las claudinas y los glicoesfingolípidos. El manejo en el riñón del agua se establece primero en el glomérulo, en que se hace una filtración libre de aproximadamente 150 litros al día de agua y que se regula mediante las leyes de Starling. En el túbulo proximal, la reabsorción es aproximadamente un 67% y es una reabsorción isosmótica. Esto quiere decir que se realiza la reabsorción en conjunto con otros solutos y por lo tanto no cambia la osmolalidad del líquido dentro de los túbulos. Es dependiente, por lo tanto, la regulación de los solutos que existan. El asa de Henle tiene una reabsorción aproximadamente del 10% y es dependiente de la tonicidad medular. Y el túbulo colector cortical y medular reabsorben 22% y esto es dependiente de la presencia o no de ADH. Las acuaporinas son transportadores de agua que existen tres clases. Las clases 1 son aguas selectivas. En este segmento están las tipo 1, 2, 4, 5, 6 y 8. La clase 2 son aguagliceroporinas que son permeables a agua y solutos neutrales como el glicerol y la urea. Y la clase 3 se llaman superacuaporinas. Las que nos interesan a nivel renal son las acuaporinas 1, 2, 3 y 4. Este es un dibujo que muestra la presencia de acuaporinas en todos los segmentos tubulares, en el túbulo proximal y en el asa de Henle descendente tenemos acuaporinas tipo 1 que están dentro de la membrana luminal y la membrana vasolateral. Y estas acuaporinas siempre están presentes. En el asa ascendente gruesa es el único lugar de todo el túbulo del riñón que es impermeable al agua. ¿Por qué? Porque no tiene acuaporinas ni de presencia constante ni tampoco inducibles y porque estas tight junctions son impermeables al paso del agua y por lo tanto tampoco puede pasar por aquí
el agua como para reabsorberse por otros mecanismos. Y por último, en el túbulo colector tenemos la presencia de acuaporinas, que son las permanentes tipo 3 y 4 a nivel de la membrana vasolateral, y tenemos la acuaporina inducible, que esta se establece en la membrana luminal en la presencia de la ADH detectada por el receptor B2R a nivel de la cara vasolateral. La ADH es una hormona que se sintetiza en el hipotálamo como prohormona en el núcleo supraóptico y paraventricular, como les decía previamente, y que se codifica por el gen ABP. Este codifica la vasopresina, neurofisina 2 y la copeptina. La ADH se transporta en conjunto con la neurofisina a través del tracto supraóptico y se almacena en la hipófisis posterior. La circulación, cuando se libera, dura más o menos, tiene una vida media de 20 a 30 minutos y se metaboliza por vasopresinasas en el hígado y el riñón. Es muy importante conocer que la ADH se libera en conjunto con copeptina, que copeptina es otro de los péptidos que se codifican por el mismo gen y que es una de las moléculas que actualmente se está utilizando para detectar la presencia y liberación de ADH, en vista que la medición de la vasopresina es difícil de realizar por sí sola, entonces se establece como un marcador, la copeptina. ¿Cuáles son las funciones biológicas de la ADH y de los efectores? La ADH no solamente tiene funciones a nivel de la osmorregulación, sino que también tiene receptores en otras zonas del cuerpo. Entonces, su principal función es el balance del agua, pero también tiene un efecto en la presión arterial, en la función de las plaquetas, en la regulación de la temperatura. ¿Por qué? Porque tiene receptores de tipo B1 que están en los vasos sanguíneos, en el miometrio y las plaquetas. Por eso, por ejemplo, existen funciones asociadas a la vasopresina en la liberación de factor von Willebrand en pacientes con enfermedad con déficit de factor. Los receptores B2 están ubicados en el túbulo contorneado distal y colector, que son los que comentamos recientemente. Existen receptores B3 en la hipófisis y también existen receptores tipo citosina, por eso se relaciona también la acumulación de agua y los efectos que puede tener de retención de agua de ADH en los fenómenos en el embarazo y con la progesterona. ¿Cuáles son los estímulos para la secreción de ADH? Y uno de los estímulos que más conocemos es la hiperosmolaridad y que es la secreción osmótica de ADH, la detección de la ADH está presente aproximadamente entre los 275 hasta los 290 milosmoles por kilo y aumenta en este sentido más de 3 veces la concentración de ADH desde que empieza a detectarse un aumento de osmolalidad. Pero existen también estímulos que son no osmóticos. Y en este sentido, existen múltiples condiciones como el estrés, el dolor, las náuseas, el embarazo, la hipoglicemia, alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones pulmonares y drogas que ocupamos muchísimo en pacientes hospitalizados, como opiáceos, nicotina, barbitúricos, carbamazepina, etc. Y resalté en rojo el estímulo más importante de todos para la secreción de ADH, que es la hipovolemia. Como les había comentado, la hipovolemia es un estado compartido en el cual se secreta ADH, pero también se establece todo este sistema de regulación del volumen circulante efectivo. Es una regulación conjunta. Y en la hemorragia, si ustedes comparan el aumento de secreciones hasta de 100 veces la concentración plasmática, a diferencia de la secreción por hiperosmolaridad, que es de 3 veces. En el caso de la hemorragia se estimulan vasoreceptores arteriales a través de los nervios craneales noveno y décimo y con eso se libera ADH en el hipotálamo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la ADH? Esta se une a su receptor B2R que está en la cara vasolateral del túbulo colector y esta unión genera el movimiento de AMP cíclico de activación y de generación del canal de acuaporina, que es un tetrámero que se envía a través de vesículas hacia la membrana luminal para que se pueda acoplar este canal. Y por lo tanto,
teniendo un medio hipertónico en la zona medular del riñón, se puede difundir, generar una difusión del agua a través de este canal para poder ingresar y reabsorber, por lo tanto, el agua. Si no existe un medio hipertónico alrededor de esta célula, no se va a generar una reabsorción adecuada del agua, aún en presencia de ADH, ¿ya? Cuando no existe ADH presente, entonces, por lo tanto, esta acuaporina sale de la membrana luminal, se reabsorbe y, o sea, queda en estas vesículas y es degradada por los lisosomas. Ahora, el segundo nivel de efector en cuanto a una regulación de la osmolaridad es el mecanismo de la sed. El mecanismo de la sed empieza a actuar sobre los 285 miliosmoles por kilo. ¿Por qué? Porque la ADH tiene un tope de acción y el tope de acción se establece alrededor de los 1200 miliosmoles por kilo en cuanto a la concentración urinaria. Nosotros podemos concentrar la orina, pero hasta un nivel, y ese nivel de ahí hacia arriba ya no ejerce mayor efecto la ADH, por más que se libere. Por lo tanto, a partir de los 285 miliosmoles más o menos se empieza a estimular la sed. Y la sed resuelve la hiperosmolalidad luego de concentrar la orina y evita que nosotros estemos tomando agua todo el día. Si nosotros no tuviéramos ADH, entonces por cada variación desde los 275 o 280 miliosmoles por kilo hacia arriba, estaríamos todo el día tomando agua. Entonces lo que hace la ADH es intentar compensar un poco y calmar un poco esta parte, tratando de concentrar la orina para evitar que nosotros tengamos que tomar agua, y cuando llega al máximo efecto, entonces de ahí se gatilla el mecanismo de la sed. Pero el mecanismo de la sed es el mecanismo de protección última y el más importante frente a la hiperosmolaridad. Si nosotros no tenemos el mecanismo de la sed o no tenemos agua disponible para poder compensar la hiperosmolaridad, entonces tenemos graves efectos asociados, como en el caso de pacientes lactantes que no tienen acceso al agua, o en el caso de ancianos u otras personas que tengan trastornos neurológicos sin posibilidad de acceder directamente y por lo tanto hacer uso de este mecanismo de la sed. La hiperosmolaridad entonces afecta a los osmoreceptores y esto determina que el centro de la sed se estimule, que está ubicado en el tercer ventrículo, en el área cingulada anterior, giro hipocampal, ínsula y cerebelo. Otros estímulos para la liberación de la sed también, la hemorragia. La hemorragia, al igual que la hipovolemia, como lo hablamos anteriormente, es un estímulo de riesgo vital y por lo tanto necesitamos activar todo para que pueda compensarse. Ahora, los estímulos del mecanismo de la sed se anulan tomando agua. Existen receptores bucales, receptores en la lengua y receptores periféricos a nivel gastrointestinal que cuando se activan, entonces hacen un feedback negativo para bloquear el mecanismo de la sed. Y es bastante eficiente para evitar que nosotros tomemos más agua de la que necesitamos. Entonces acá hay un gráfico que mide la osmolalidad del plasma y la cantidad de vasopresina liberada. Tenemos un nivel en el cual se empieza la liberación de vasopresina, que son aproximadamente los 280. De ahí empieza a elevarse la concentración de ADH plasmática. Con esto disminuye el volumen urinario y empieza a aumentar la osmolalidad urinaria. Pero todo esto llega hasta un tope que son los 1200. De ahí en adelante no se puede concentrar más la orina. Simplemente dejamos de orinar en ese momento. Y a partir más o menos de los 285 milosmoles, un poco más, se genera este umbral de la sed, que va a ser el de mayor importancia en este sentido para poder mantener una osmolalidad adecuada. Y si se fijan, esta es la forma en la cual pueden sobrevivir todos los pacientes que tienen diabetes insípida, central o nefrogénica, mediante el mecanismo de la sed.
Y acá tenemos otro gráfico que nos muestra la osmolaridad del plasma y cómo se activan los osmoreceptores para liberar a través de esta neurohipófisis la secreción de ADH, que ya está preformada. Por eso se puede hacer una liberación rápida, ¿ya? Y al liberarse en plasma, se estimula a nivel del túbulo colector la reabsorción de agua por la instalación de las acuaporinas, y esto hace que al reabsorberse el agua cambie la osmolaridad del plasma y se genera el feedback negativo. Lo mismo cuando se activan los receptores y se gatilla la sed, al tomar agua se genera el feedback negativo para suspender la liberación de ADH. ¿Cómo vamos a analizar todos estos parámetros? Bueno, tenemos ciertos parámetros urinarios que nos pueden servir, además de los plasmáticos, como la osmolaridad del plasma. En cuanto a la bioquímica urinaria, la excreción de sodio urinario es uno de los exámenes que nos puede servir, porque de esta forma podemos medir el estado del sodio corporal total y de la volemia, ¿ya? Si tenemos un sodio urinario menor a 10 o 20, estamos frente a un paciente hipovolémico, y el sodio urinario mayor a 20 tenemos un estado de normo o hipervolemia. El sodio urinario es un reflejo de la ingesta también de sodio aislada. No es perfecto, obviamente, pero es una condición que se acerca más o menos a una ingesta de sodio. La limitación, obviamente, si se utilizan diuréticos, va a cambiar la excreción de sodio. Lo mismo si hay una enfermedad renal crónica o si hay una injuria renal aguda en la cual se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto hay aumento de la reabsorción de sodio. Todos estos estados van a hacer una variación en nuestra concentración urinaria del sodio y no nos van a dejar evaluarlo de forma adecuada. La osmolaridad de la orina se calcula mediante una fórmula que es sodio urinario más potasio urinario, esto ambos por 2, más el nitrógeno ureico dividido en 2.8. Esto es un aproximado porque existen también otros solutos que se están excretando y la forma más adecuada de hacer la medición es hacer una medición de laboratorio y no estimación mediante otros solutos. Pero hay veces que no tenemos estos solutos, hay veces que no tenemos tampoco la osmolaridad urinaria del laboratorio y también podemos estimarlo, bueno, con una estimación de la densidad urinaria. La densidad urinaria varía con la osmolaridad y por eso se relaciona. Aumenta 0.001 por cada 30 a 35 milosmoles por kilo de soluto. Por lo tanto, podemos multiplicar los últimos 2 dígitos de la densidad urinaria por 30 en los menores de un año o por 35 en los mayores de un año. Y de esta forma decimos que si la densidad urinaria es 10, entonces la densidad calculada en un niño mayor de un año va a ser 350 osmolaridad urinaria. El clearance de agua libre es la cantidad de agua libre excretada por el riñón por unidad de tiempo y nos muestra si el riñón está perdiendo o reabsorbiendo agua. Se puede calcular con una fórmula que incluye el sodio plasmático menos la suma del sodio y el potasio urinario. Si nos da un valor negativo, entonces el riñón está reabsorbiendo agua. Y si nos da un valor positivo, el riñón está botando agua. Entonces, la hiperosmolaridad la definimos como una osmolaridad plasmática mayor a 285 milosmoles por kilo. Las causas principales, como vimos en la fórmula, una de los solutos principales es el sodio. Entonces, la hipernatremia va a ser una de las principales causas de hiperosmolaridad. Pero también tenemos hiperosmolaridades con hiperglicemias. En este caso, existen también otras condiciones como la intoxicación por etanol y el aumento del nitrógeno ureico que aumentan la osmolaridad plasmática, pero sin tener un efecto tan importante en el agua y por lo tanto no se consideran trastornos hiperosmolares como los de trastornos del sodio y de la glicemia que necesiten una corrección tan lenta como en estos casos. Ahora, en este sentido, el nitrógeno ureico sabemos que difunde por múltiples tejidos, pero la verdad es que a nivel cerebral sí tiene algunas variaciones en cuanto a la concentración de agua y por eso nosotros no realizamos un descenso brusco del nitrógeno ureico en pacientes con un síndrome urémico. Y preferimos hacer una variación de no más del 30% diario de la concentración de nitrógeno ureico en sangre para evitar
tener trastornos y compromiso neurológico asociado a esto en los pacientes con enfermedades renales agudas o crónicas. Bueno, el efecto principal de la hiperosmolalidad es la deshidratación de la célula, porque si se acuerdan, esto va a tener efectos sobre el agua y por lo tanto va a generar una deshidratación celular. Un concepto importante para que ustedes recuerden a futuro es que los trastornos del sodio, estas disnatremias, son principalmente trastornos del agua, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes tengan un trastorno del sodio, uno tiene que pensar que lo que se está afectando principalmente es el agua. La hipernatremia, hablamos de una concentración de sodio plasmático mayor a 145 equivalentes por litro. Esta se considera un déficit relativo de agua en relación al sodio. No es un sinónimo de aumento del contenido de sodio corporal. Como les dije, los trastornos del sodio son trastornos del agua. Por lo tanto, en este sentido, si hablamos de hipernatremia, la gran mayoría de las causas van a ser pérdida de agua. Puede ser agua pura o puede ser un fluido hipotónico. Y en muy pocos casos, el trastorno va a ser una ganancia de sodio. La respuesta normal a una hipernatremia es el aumento de ADH. Ya sabemos, aumenta en este caso se produce la deshidratación celular, se genera esta hiperosmolalidad, aumenta por lo tanto la excreción de ADH preformada y se produce un clearance de agua libre negativo porque el riñón va a intentar reabsorber el agua por el efecto del ADH presente y un aumento de la osmolalidad urinaria. Se activa la sed y hay que tener ojo con los pacientes lactantes o con compromiso de conciencia sin acceso a agua voluntariamente. Se produce una compensación transitoria cerebral de más o menos 1 a 4 horas en la cual se activan transportadores de membrana de diferentes solutos que lo que generan es que la célula intente mantener, o sea, eliminar, estos solutos de la célula para que, la compensación cerebral ingresan estos solutos a la célula para tratar que el agua no salga, ¿ya? O sea, yo tengo una célula que se está deshidratando, entonces se activan estos transportadores para que el sodio ingrese, el potasio se quede adentro, el cloro esté adentro también y de esta forma el agua se mantenga adentro y no salga a pesar de la hipernatremia. Este es un mecanismo rápido, pero es poco eficiente porque altera el funcionamiento intracelular, porque vamos a tener desajustes por tener diferentes solutos que no debieran estar en esta condición. Entonces, la compensación cerebral permanente y que va a normalizar el agua intracelular aproximadamente en 5 a 7 días, es la incorporación de idiosmoles orgánicos. Estos requieren síntesis de transportadores de membrana para poder incorporarlos a la célula y que son los aminoácidos y diferentes otros solutos como taurina, glicina, glutamina, inositol y sorbitol. Todos estos van a ingresar a la célula y van a mantener, por lo tanto, el agua de la célula dentro del intracelular. Evita la deshidratación, no altera el funcionamiento y demora aproximadamente 48 horas en establecer un proceso efectivo. Entonces, en este dibujo está la célula normal y frente a un estrés hiperosmolar, o sea, hay muchos solutos fuera de la célula, lo que va a pasar es que el agua va a intentar salir. Y en vista que el agua intenta salir, lo que quiere la célula es mantener solutos dentro para evitar que el agua salga. Y de esta forma que el agua quede con su mismo tamaño, a pesar de o sea, que la célula quede con su mismo tamaño y la misma cantidad de agua intracelular, a pesar de mantener un ambiente hiperosmótico fuera. Acá tenemos otro gráfico que nos muestra el efecto inmediato de un estado hipertónico en el cual el cerebro normal, con una osmolalidad normal, pierde el agua en relación a una hiperosmolaridad plasmática. Se genera, por lo tanto, acumulación de electrolitos para tratar de mantener esta osmolalidad, o sea, para mantener el agua dentro de la célula. Se genera la incorporación de osmolitos orgánicos a la célula para mantener el agua dentro y con esto
logramos compensar todo y mantener un cerebro normal a pesar de estar en una hipernatremia, ¿ya? Entonces, la idea es que les quede claro es que lo que intenta la célula cuando está frente a un estado hiperosmolar es mantener el agua dentro, que no salga el agua. ¿Y cómo lo hace? Incorporando solutos en primera instancia e incorporando después estos osmolitos que no tienen carga para tratar de que no le afecte a ella tampoco su metabolismo celular. Y de esta forma yo mantengo dentro de la célula el agua aun cuando tengo una hipernatremia afuera o una hiperosmolaridad de otra causa. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Bueno, van a tener clínica neurológica, letargia, irritabilidad, hiperreflexia, piel empastada, convulsiones, rigidez de nuca, coma y muerte. Cuando tenemos una hipernatremia de muy rápida instauración, entonces esta deshidratación severa de las células neuronales y la disminución de volumen cerebral va a generar que este cerebro finalmente se mueva sobre el cráneo por la deshidratación y se puedan generar hemorragias cerebrales. Entonces, frente a hipernatremias severas y con compromiso del estado del sistema nervioso central, con algunos síntomas neurológicos, siempre es necesario hacer una evaluación con un TAC de cerebro, verificando si es que existen o no hemorragias asociadas, ¿ya? Y la severidad de la hipernatremia va a estar dada tanto por el valor del sodio como por el tiempo de instauración y la velocidad de la corrección, ya que las hipernatremias que se corrigen rápidamente van a generar el efecto contrario, que es el edema cerebral. O sea, si nosotros tenemos un ambiente hiperosmolar fuera de esta célula que ya se compensó y le quitamos ese ambiente hiperosmolar, no vamos a tener mayor, o sea, la célula lo que va a hacer es ingresar, sin que ella quiera, obviamente, toda el agua que estaba afuera. ¿Por qué? Porque ella va a tener muchos osmoles dentro efectivos y va a tener muchos idiosmoles también que van a generar esta atracción del agua en un ambiente que ya no es hiperosmótico, sino que se transformó en hipotónico, ¿ya? Y este es un gráfico que lo van a ver también en la clase de hipoosmolar, en la cual tanto frente a una hipernatremia de rápida instauración como a la corrección rápida de una hiponatremia, se va a generar la desmielinización osmótica, que es el efecto que se produce cuando existe un rápido incremento en la concentración plasmática de sodio, ¿ya? O sea, si es que nosotros tenemos una hipernatremia que se instaura rápidamente, vamos a tener esta salida y deshidratación celular, lo mismo cuando tenemos una corrección de una hiponatremia, que va a generar la ruptura de las vainas de mielina, de las neuronas que están a nivel del tronco sobre todo, y se pueden generar estos efectos de desmielinización osmótica que se van a ver posteriormente, semanas después, como sintomatología. En cambio, cuando tenemos una hiponatremia de rápida instauración o una corrección rápida de una hipernatremia crónica, el rápido descenso de la concentración plasmática va a generar que a la célula ingrese mucha agua y se genera el edema cerebral, con los síntomas de herniación uncal y de trastornos neurológicos que vamos a ver también en la otra clase. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial de las hipernatremias? Lo podemos establecer mediante evaluación de cómo está el sodio corporal total, cómo se ve el paciente clínicamente, cómo está el sodio urinario y cómo está el clearance de agua libre. Entonces, lo más frecuente que ustedes van a ver en realidad van a ser estos pacientes que se vean clínicamente hipovolémicos, asociados a que tengan un sodio urinario menor a 10 y que tengan un clearance de agua libre negativo. Estos son los pacientes que han tenido pérdidas extrarrenales hipotónicas, como los pacientes con diarrea, con estados de pérdida de líquidos gastrointestinales por vómitos o también por piel, y que son los más frecuentes de ver en casos de hipernatremia en niños. Estos pacientes finalmente tienen pérdidas hipotónicas y lo que hace el riñón es tratar de reabsorber todo el sodio para mantener esta volemia y por eso tiene un sodio urinario menor a 10
y reabsorber toda el agua que pueda, porque se activa la ADH, y en este caso vamos a tener un clearance de agua libre negativo, y el paciente se va a ver deshidratado, ¿ya? Esto es lo más frecuente. También podemos tener un estado de deshidratación clínica en el caso de tener una excreción de solutos, o sea, con una volemia adecuada, pero con un clearance de agua libre positivo, y esto se va a ver cuando nosotros tengamos una diuresis osmótica, ya en estos pacientes en que se pierde sodio, por ejemplo, a través de la orina y que finalmente el paciente se deshidrata por esta pérdida de solutos, puede tener una hipernatremia concomitante. Otro de los ejemplos en cuanto a un sodio corporal total normal, o sea, el paciente no se ve deshidratado, pero tiene una hipernatremia con un sodio urinario normal y un clearance de agua libre positivo. Acá tenemos a los pacientes con pérdidas de agua renal. En este caso tenemos diabetes insípidas, centrales o nefrogénicas. Y los pacientes que tienen un clearance de agua libre negativo, o sea, no están perdiendo agua por el riñón directamente, tenemos pérdidas no renales parcialmente corregidas. Finalmente, pacientes que se ven hipervolémicos y que tienen sodio urinario mayor a 20 con un clearance de agua libre negativo, en estos casos tenemos los pacientes hipervolémicos en que han tenido una preparación inadecuada de fórmulas o que nosotros hemos hecho alguna reanimación o una incremento del sodio mayor en fórmulas parenterales. Entonces, en estos casos vemos que el paciente se ve hipervolémico, es un paciente hipertenso y que presenta esta sintomatología. Pero como para un resumen de todo esto y que a ustedes les quede más o menos claro, tanto los pacientes con una pérdida de agua, ya sea renal o gastrointestinal, que tengan una hipernatremia y que los pacientes se vean deshidratados, hipovolémicos y con una pérdida de agua, o aquellos pacientes que se vean normovolémicos pero que tengan un clearance de agua libre positivo y que tengan una hipernatremia concomitante, en estos dos casos lo que nosotros vamos a hacer es incrementar el agua, ¿ya? Esa es la forma de corrección. Este de acá, que es el paciente hipervolémico, hipertenso y que finalmente es el que tiene un aumento del sodio corporal total, es el único paciente en el cual nosotros vamos a hacer una corrección aumentando la excreción de sodio, ¿ya? Porque este es el único paciente que le sobra sodio. A todos los otros pacientes les falta agua. Entonces, los pacientes con un LEC normal o un líquido extracelular normal o bajo, vamos a aportar agua libre. Y en cambio, los pacientes hipervolémicos, hipertensos, en este caso vamos a excretar más sodio. La deshidratación hipernatrémica, las causas principales son pérdidas por piel o respiración, pérdidas gastrointestinales osmóticas y todas las pérdidas en general deben ser hipotónicas. La depleción de agua es 2/3 intracelular y por eso no se ve tan clínicamente deshidratado el paciente, a pesar de tener una deshidratación hipernatrémica. El diagnóstico se establece con un sodio plasmático mayor a 145, con un sodio urinario menor a 10 y un clearance de agua libre negativo. El manejo es la corrección del déficit de agua. El tipo de solución, como es una pérdida mixta de agua y sodio, pero mayor de agua, es una solución salina, pero hipotónica. El tiempo de corrección se va a determinar según el tiempo de instauración y el sodio plasmático. Si la pérdida, o sea, si la hipernatremia se estableció dentro de las primeras 48 horas, entonces se puede hacer una corrección rápida. Pero esto solamente se puede saber si es que ustedes tuvieron al paciente hospitalizado y tuvo un cambio brusco de su natremia de un día para otro. Porque si el paciente viene de su casa, no se puede determinar con certeza cuál fue el tiempo de instauración de la hipernatremia, entonces siempre se debería considerar que es una hipernatremia de más de 48 horas de evolución. Y en este caso, la corrección debiera ser lenta, porque la pérdida de los osmolitos intracelulares es lenta también. Y si la osmolaridad plasmática es mayor a 400, o sea, tenemos una hiperosmolaridad severa, entonces se debería llevar a un rango de seguridad que sería alrededor de un sodio de 185,
dependiendo de con cuánto sodio llegue el paciente, pero para intentar disminuir un poco la severidad de la hipernatremia. El cálculo del volumen se genera mediante los requerimientos, que debieran ser 75% de los requerimientos basales de agua, ya que consideramos activado la ADH, y administrar un 100% de los requerimientos de electrolitos. Y debiéramos considerar déficit de agua. El déficit de agua es difícil la estimación clínica y por lo tanto es mejor utilizar la fórmula según el sodio. Y la fórmula se ocupa con el agua corporal total, que recuerden hay que calcularla según la edad del paciente. Los pacientes que son muy pequeños, recién nacidos, tienen un agua corporal total cercana al 78%, 80% del volumen total. Entonces, cada paciente, según la edad, el agua corporal total debiera calcularse según eso. Entonces, se calcula el agua corporal total por el sodio medido partido por 140, a todo esto se le resta 1, y eso nos da el volumen en litros que debiera administrarse como déficit de agua a este paciente. Entonces, primero establecemos cuánto le vamos a administrar y después en cuánto tiempo lo vamos a hacer. La corrección no debiera ser mayor a 8 a 10 mil equivalentes por litro al día, o 0,4 en realidad, 0,5 máximo mil equivalentes por litro por hora. Y como una forma de pensarlo, si el sodio plasmático es mayor a 165, se debería corregir en 3 días, y si el sodio plasmático es menor a 165, alrededor de 2 días. Pero recuerden que si el sodio plasmático es muy alto, sobre 180 o 185, la corrección incluso debiera hacerse a veces en más días, porque uno no quiere corregir más de 10 mil equivalentes por litro al día, y aquí vamos a estar, si es que tenemos un sodio, por ejemplo, de 185 y lo queremos llevar a 140, entonces serían 45 mil equivalentes, y si lo corregimos en 3 días nos va a dar más de 10 mil equivalentes por litro día, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo, tratar de ajustarlo para que la corrección que están estableciendo sea adecuada, ¿ya? El control de electrolitos debe ser estricto, cada 4 a 6 horas, incluso al inicio debiera ser cada 2 horas. Los primeros controles cuando ustedes inician la corrección, para verificar si están haciéndolo de una forma adecuada o no, y corregir, por lo tanto, los cambios. Ejemplo: niño de 1 año, pesa 10 kilos, 2 días de diarrea, sodio plasmático 168 y densidad urinaria 1025. Con esto ya establecemos que el eje ADH está conservado, ¿ya? El paciente tiene una hipernatremia y tiene una adecuada densidad urinaria para el contexto, ¿ya? Si el paciente tuviera una densidad urinaria de, no sé, 1005, veríamos que no es adecuado que el paciente esté perdiendo toda esa cantidad de agua, considerando que tiene una hipernatremia, ¿ya? Resultado: primero calculamos los requerimientos. Requerimientos por Holiday: 75% del agua, 100% de los electrolitos. Para el cálculo del déficit del agua, el agua corporal total según la edad del paciente, que en este caso sería el peso por 0,65 por la edad, y la fórmula descrita, la anterior, dividirla por el número de días. Nos dio 1,3 litros a administrar en 3 días. Para el cálculo del déficit de electrolitos, según las pérdidas gastrointestinales, agregar sodio entre 2 y 4 mil equivalentes por 100 calorías metabolizadas, y sin modificar el potasio inicialmente. Entonces, este paciente que tenía diarrea, nuestro requerimiento de agua va a ser el 75% del requerimiento por Holiday, nos da 750 cc. De sodio serían aproximadamente 30 mil equivalentes, que corresponde a 2,5 por cada 100 calorías metabolizadas. 1/3 del déficit de agua calculado serían 433 cc. Como estaba perdiendo por diarrea, tenía además un poco de pérdida de sodio y se incrementan 20 mil equivalentes acá. No tenía otras pérdidas anormales y el total diario entonces nos da 1183 cc con 50 mil equivalentes de sodio, y acá no le agregué el potasio, me faltó, pero debiera agregarse también el potasio basal, que en este caso lo agregamos acá a la fórmula, ¿ya? Y esto nos da esta indicación finalmente a 49 cc por hora, que es el volumen total para un paciente que tiene una hipernatremia. Si se fijan, uno
piensa que es una solución un tanto hipotónica para el sodio plasmático que tiene el paciente, pero aquí lo que más importa es la cantidad de agua que ustedes les van a administrar, ¿ya? Y esta cantidad de agua es bastante menor a la que le administrarían a cualquier paciente con una deshidratación. En este caso estamos hablando de una deshidratación hipernatrémica, y si ustedes realizan este cálculo les va a dar más o menos 120 cc por kilo de administración de volumen total. Por lo tanto, es un volumen restringido que va a intentar normalizar y va a intentar corregir esta hipernatremia de a poco, ¿ya? Obviamente tienen que, de todas formas, realizar un control a las 2 horas, cómo está el sodio plasmático, para verificar si la corrección está siendo correcta o no. Y tal como les dije, el control seriado a las 2 o 3 horas del inicial, 4 o 6 horas después si ya están viendo que el control, o sea, que la corrección está siendo apropiada. ¿Qué pasa si la corrección es muy rápida? Deberíamos evaluar los ingresos no cuantificados previamente. Por ejemplo, si un paciente está en intensivo y nosotros quizás no incorporamos dentro del cálculo el agua que se le está administrando, el volumen, por la línea arterial, junto con la concentración de sodio que se le está administrando. Son alrededor de 3 cc por hora que se administran a los niños, son 70, casi 75, 72 cc al día de agua, que para un lactante puede ser significativo. Lo mismo el suero administrado en los catéteres venosos centrales, cuando tienen 1 o 2 lúmenes. El agua, por ejemplo, que se administra para los tratamientos, si es que ustedes les dejaron algo oral, o si es que el paciente no está en un intensivo, está o con los padres y se le está administrando agua extra, porque estos pacientes obviamente van a tener sed y van a pedir agua, ¿ya? ¿Qué hacer si la corrección es muy rápida? Lo que hay que hacer es disminuir la velocidad del goteo. No en primera instancia aumentar la concentración de sodio en la fórmula, sino disminuir la velocidad del goteo y volver a calcular chequeando todos estos puntos anteriores. Si el paciente presentara síntomas de edema cerebral en el transcurso de la corrección, pensando en que tuvo una corrección muy rápida del sodio, entonces ahí lo que uno hace es tratarlo como los pacientes con edema cerebral, que vamos a ver, pacientes con síndromes hipoosmolares. Y se administra, por lo tanto, un bolo de solución hipertónica al 3% de 3 ml por kilo, más o menos unos 30 minutos, para aumentar con esto más o menos 1 a 2 miliosmoles o sea, mil equivalentes por litro de sodio, y que eso disminuye en alrededor de un 50% los síntomas, o sea, el edema cerebral, y por lo tanto logra disminuir la sintomatología. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido la clase y nos veremos en la próxima sesión.